Ocultos bajo las ruinas griegas y romanas del Líbano moderno, yacen los restos de una civilización antigua casi perdida para la historia. Con sus comienzos en el 1200 a.C. y con una duración de 1000 años, esta civilización dominó una parte vital del mundo antiguo. Pero al contrario que sus rivales de Egipto, Grecia y Roma, ellos no poseían un imperio terrenal. En su lugar, poseían el imperio de las olas. Gobernaban la superficie acuática más importante del mundo antiguo, el mar Mediterráneo. Eran los navegantes más hábiles y audaces de su época. Una enigmática raza de marineros conocidos como los fenicios. Los fenicios fueron los primeros magnates navieros. Sus navíos eran codiciados por todos sus rivales y desarrollaron un alfabeto fonético que influenció en gran medida nuestro alfabeto actual. Pero su éxito les convirtió en la envidia del mundo antiguo, y esa envidia llevó a su destrucción. Los griegos y los romanos aplastaron a los fenicios, y lo que es aún peor, reescribieron su historia, dejando relatos sesgados y oscuros a las generaciones venideras. Los textos antiguos los describen como una raza corrupta de gente que prostituía a sus hijas y que despedazaban a sus hijos para aplacar a los dioses. ¿Cuál es la auténtica historia de los fenicios? ¿Y cuál es el pueblo moderno que puede presumir de su legado? Ahora, más de 2000 años después de su desaparición, comienzan dos modernas expediciones para encontrar uno de los pueblos más elusivos del pasado antiguo. La primera, una búsqueda de antiguos navíos fenicios utilizando un equipo revolucionario en el fondo de los mares que antaño gobernaban. Los antiguos fenicios eran los mejores marineros de su época. Me habría encantado navegar con ellos. Y la segunda, utiliza las herramientas genéticas más modernas en un intento de encontrarlos entre la sangre de los pueblos modernos del Mediterráneo. Los arqueólogos buscan entre la tierra, nosotros entre la sangre. Tanto en mar como en tierra, ¿podrán las nuevas tecnologías y las nuevas ciencias resolver por fin el misterio de los antiguos fenicios? La búsqueda de los fenicios. El Líbano. Este trocito de tierra se encuentra entre las montañas y el extremo oriental del mar Mediterráneo. Antaño conocido como Levante Mediterráneo, era el hogar de los fenicios. A lo largo de su antigua costa, en la ciudad de Tiro, un constructor de barcos de 71 años llamado Abu Elías trabaja para reconectar con su pasado fenicio. Y lo está haciendo mediante la construcción de un barco fenicio. Los fenicios tenían una relación especial con el mar. Cuando botemos este barco, la sentiremos. Durante 20 años, Abu soñó con este barco. Por fin, hace un año, él y su hijo comenzaron a construirlo, basándose en su idea del aspecto que debía tener un barco fenicio. Los barcos fenicios eran legendarios por todo el Mediterráneo. Ahora los hombres de Tiro están a punto de hacer que una versión nueva de esa leyenda cobre vida. Para Abu es un barco de reconciliación, una forma de unir a musulmanes y cristianos en un país dividido ya hace tiempo por el conflicto religioso. Cuando botemos este barco, será como una novia entrando en una iglesia, Dios mediante. Los sorprendentes esfuerzos de Abu revelan a un hombre y a una comunidad entera totalmente fascinados por la mística fenicia.
Pero ¿cómo es que un pueblo antiguo con tanto poder místico sigue siendo tan poco conocido? Sabemos que Fenicia en realidad era una serie de ciudades-estado en lugar de un reino unificado, y que desde estos puertos colonizaron el Mediterráneo. Pero aún hay mucho que no sabemos. Encontrar respuestas llevará a los investigadores a algunos lugares sorprendentes. A más de 900 kilómetros del Líbano, en Estambul, Turquía, el científico Spencer Wells inicia su búsqueda. Spencer es un genetista con pasión de arqueólogo, pero en lugar de buscar pistas en la Tierra, él busca en el ADN. Va de camino a conocer a alguien que puede revelar un secreto sobre los fenicios. Se trata del rey Tadnit. 500 años antes del nacimiento de Cristo, él gobernaba Sidón, uno de los puertos marítimos más importantes de Fenicia. El ADN del rey Tadnit puede ayudar a Spencer a descubrir un marcador genético fenicio, los genes que hacen que un fenicio sea un fenicio. ¿Podemos quitar esto y echar un vistazo? Creo que sí. Yo utilizo la genética, el ADN, para estudiar la historia. El ADN es como un diseño. Es el modo que tenemos de reproducirnos. Se lo pasamos a la siguiente generación. Pero también nos proporciona una documentación histórica, una forma de mirar atrás en el tiempo. ¿Es posible que la gente que vive hoy en el Líbano esté relacionada con un rey fenicio muerto hace tanto tiempo? Para averiguarlo, Spencer tendrá que llevarse un fragmento de Tadnit a casa para investigar su pasado. Hay algunos detalles curiosos sobre el rey Tadnit. Fue enterrado en un sarcófago egipcio prestado y momificado al estilo egipcio. ¿Por qué fue un poderoso rey de una gran civilización enterrado en objetos heredados de otra cultura? Los fenicios controlaban las rutas de mercado del Mediterráneo y absorbían otras culturas, la romana, la griega, la egipcia, y también las extendían. Por tanto, eran unos intermediarios. Eso es parte de lo que los hace tan enigmáticos. ¿Cómo defines a un pueblo que, en cierto sentido, no tiene alma? Ese es parte del motivo por el que es tan difícil rastrearlos arqueológicamente. Por eso estamos recurriendo a las pruebas de ADN. Uno de los mejores lugares para que Spencer consiga el ADN del rey son sus dientes. Esperemos que los dientes tengan ADN sin contaminar, que nos proporcione esa pista para estudiar el pasado. El esmalte de los dientes puede actuar como una tumba hermética, protegiendo lo que Spencer espera que sea ADN puro. Bien, ya sale. Muy bien. Está en buen estado. El esmalte aún está intacto, así que ha estado sellado. Con suerte podremos limpiarlo y conseguir algo de ADN. Aunque el ADN del rey Tadnit sea útil, solo será una pieza de un puzzle tremendamente complicado. Muchas más piezas se encontrarán en el Líbano, donde comenzó la historia de los fenicios. Aquí Spencer une fuerzas con el genetista Pierre Salois. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Juntos continuarán la caza genética de los fenicios. Pierre es de la zona. Creció en un pequeño pueblo al norte de Beirut. Aunque su investigación le ha llevado hasta Harvard, quiere descubrir un misterio mucho más cerca de casa. Soy genetista, pero adoro la historia. Y el Líbano es el corazón de la tierra fenicia. Lo que quiero hacer es estudiar mi historia y la historia del pueblo con el que vivo a través de la genética. Para Spencer y Pierre, uno de los primeros lugares donde buscar pistas es aquí, en el mercado local. Los fenicios están considerados como los primeros viajeros mercaderes del mundo antiguo. Los fenicios eran unos maestros vendedores. Tenían el don y la habilidad de convencer a otros pueblos del valor de sus mercancías y servicios. Ya sabes, para ganar dinero. Ojos brillantes, sonrisas atractivas, un cierto encanto que rozaba la presión. Hacían lo que fuera preciso para lograr una venta. Se puede aprender mucho observando las caras de la gente.
Ves a la gente interactuar entre ella y es el reflejo de una cultura, es el reflejo de su historia, es el reflejo del modo en el que han hecho las cosas durante muchas, muchas generaciones. Y como pasa con todos los vendedores del mundo, los fenicios también hacían algo más que vender bienes. Como genetistas de población, lo que estudiamos es la relación de la gente. ¿Quiénes han interactuado sexualmente con quién? ¿Están los genes de los fenicios ocultos en la sangre de estos libaneses de hoy en día y se han ido pasando de generación en generación? Para averiguarlo, los genetistas recolectarán más de 2000 muestras por el Líbano y por todo el Mediterráneo. En el corazón de su búsqueda, una crisis de identidad fenicia. ¿Quiénes eran en el año 1200 a.C.? ¿Cuál era el marcador genético de los fenicios en su origen? ¿Eran cananeos? Según el Antiguo Testamento, los cananeos eran el pueblo que habitaba en el levante mediterráneo desde el año 2000 a.C. hasta el 1200 a.C. Como precedieron a los fenicios y como sus territorios se solapaban, la mayoría de los arqueólogos creen que los cananeos y los fenicios son el mismo pueblo. Pero nadie lo ha demostrado. La arqueología de los fenicios sugiere que se fueron desarrollando a partir de las antiguas culturas cananeas. Sería muy importante saber cuánta continuidad genética hubo. ¿Confirmará esta búsqueda genética los datos arqueológicos o revelará algo nuevo? Un vínculo genético con un legado más oscuro. La historia, según unas antiguas fuentes egipcias, sugiere que un grupo de ladrones conocidos como los pueblos del mar invadió el levante mediterráneo alrededor del 1200 a.C. Algunos estudiosos creen que se mezclaron con los cananeos para crear un nuevo pueblo, los fenicios. Curiosamente, solo después de que los pueblos del mar llegaran al levante mediterráneo, fue cuando los fenicios se adelantaron a sus competidores. Sus barcos evolucionaron en transportes marítimos más grandes, capaces de recorrer más de 100 millas en un día. Fundaron colonias, construyeron el primer cártel internacional del mundo y crearon un inmenso imperio comercial. ¿Pero qué provocó este dramático paso adelante? ¿Los pueblos del mar influyeron en los cananeos o se mezclaron con ellos y se convirtieron en los fenicios? Hay muchas discusiones entre intelectuales sobre el impacto que los pueblos del mar tuvieron sobre los fenicios. ¿Tuvieron un impacto sobre el posterior desarrollo de los fenicios como los mejores marineros del Mediterráneo? ¿Estaban influenciados genéticamente por los pueblos del mar? La mayoría de las informaciones que tenemos son rumores, así que seguro que descubriremos algo nuevo con estos estudios genéticos y, por supuesto, tendremos que situar la genética en contexto con la arqueología. Su búsqueda les lleva al este, hacia el valle de Kadisha. Aquí, Pierre quiere mostrarle a Spencer una parte importantísima del pasado fenicio. Estos son los cedros. Se llaman los cedros del Señor. Sí. En esta pequeña y protegida zona encuentran los restos de los famosos cedros de Líbano. Las bases de la civilización fenicia. Hace 3000 años estas montañas estaban recubiertas de ellos. Construían sus barcos con esta madera tan resistente y utilizaban dichos barcos para transportar los cedros hasta las potencias del mundo antiguo. Los faraones egipcios adoraban los cedros por su aromática resina. El rey Salomón lo deseaba y lo utilizó para construir su legendario templo de Jerusalén. El cedro fue el que metió a los fenicios en el negocio, pero vendían mucho más que esta famosa madera. En sus barcos había de todo, desde huevos de avestruz o vino, a un tinte fenicio de color púrpura que se convirtió en un elemento básico en las casas reales de todo el mundo antiguo. La mayoría de estos artículos, estas pruebas de sus vidas, se han perdido en el tiempo. Pero ¿a dónde iba la gente que negociaba con ellos? La respuesta está en su sangre. Muy bien, allá vamos.
Tiro era el puerto fenicio por excelencia. Hay algo mágico en esta ciudad. Abraza el mar de un modo realmente increíble. Cuando Spencer y Pierre traen su investigación a la antigua ciudad portuaria fenicia de Tiro, tienen un trabajo difícil entre manos. ¿Cómo podrán dos extraños llegar de repente y pedir una muestra de sangre a los habitantes de la zona? La respuesta se vuelve evidente de un modo muy rápido, pidiéndoselo a la gente que se gana la vida en el mar. La mayoría de la gente que me he encontrado está fascinada con la idea de que vas a poder sacarle algo del brazo que parece idéntico a lo que tiene la persona de al lado y averiguar algo de su pasado. Están muy interesados en saber exactamente de dónde provienen. Resulta muy intrigante cuando les dices, puedo averiguar tu linaje. Se iluminan. ¿Cómo les ayudará la sangre recogida hoy a descubrir a los fenicios de hace más de 2000 años? En nuestra sangre hay ADN, un diseño molecular que pasamos a nuestros hijos. El diseño de cada persona está compuesto por 4 elementos básicos denominados A, C, G y T, repetidos en una cadena de 3.000 millones de letras. Es la secuencia de dichas letras la que determina quiénes somos. Lo que nosotros como genetistas, y en concreto como genetistas de la población estudiamos, es la variación genética, los cambios en dicha secuencia. Esos pequeños cambios imprevistos que han ocurrido en el pasado y que nos permiten diferenciar individuos. Estas variaciones o marcadores son tan raras que cuando ocurren definen una única línea familiar. Si compartes un marcador con otra persona, compartes un ancestro. Eso nos da una pista sobre hasta dónde se remonta ese ancestro. ¿Cuándo compartimos por última vez un ancestro común? ¿Hasta dónde llegan los árboles genealógicos antes de llegar a ese individuo común que engloba a todos los miembros del árbol? Los científicos pueden utilizar los marcadores para determinar cuándo un grupo comenzó a mezclarse con otro. Gracias. Si pueden encontrar marcadores que se relacionen con los fenicios, serán capaces de rastrear la historia fenicia a través de la sangre de sus descendientes. Gracias, señor. Esta es su sangre. Pero encontrar el marcador fenicio podría tener implicaciones modernas. Sus resultados pueden agitar las ya turbulentas aguas del Líbano. Durante más de 15 años, el Líbano se ha visto desgarrado por un conflicto religioso. Para algunos, incluso el legado de los fenicios resulta polémico. La gente tiene mucho miedo de que averigüemos que uno de los pueblos está directamente relacionado con los fenicios y el otro no, y que por tanto tengan más derechos de posesión sobre la zona. No lo sé. ¿Su investigación confirmará este miedo o lo refutará? 30 años de guerra en el Líbano ya es suficiente. Creo que una aproximación científica a esto podría ayudar bastante. Por eso lo hago. Quiero ayudar. Quiero descubrir esto. ¿Puede la sangre de los pescadores de Tiro aportar pruebas que ayuden a curar las heridas de guerra? ¿Sus rostros reflejan, en cierto modo fugaz, los rostros de los fenicios de antaño? Aunque puede resultar difícil de ver en estos ojos, incluso hace 3000 años la controversia religiosa se arremolinaba entre los fenicios. El Antiguo Testamento cuenta la historia de una de las hijas más infames de Tiro, Jezabel. La mujer desvergonzada por antonomasia era en realidad una princesa fenicia. Jezabel estaba casada con Ahab, un rey de Israel. Ella le convenció y convenció a sus súbditos para que rezaran a sus dioses, los ídolos de Fenicia. Creo que en realidad tuvo un mal final, porque lo que hizo fue importar todas las prácticas religiosas con las que creció como princesa del antiguo Tiro. Y era normal que se llevara todo eso con ella cuando se convirtió en la reina de la antigua Samaria. La llegada al poder de Jezabel y la amenaza que suponía para los profetas de Israel la llevó a su perdición.
Al final murió violentamente empujada al vacío por sus propios sirvientes. Su brutal legado arroja una sombra sobre los antiguos fenicios. En el Antiguo Testamento se les describe como adoradores de ídolos. Otros textos antiguos se refieren a ellos como tramposos y charlatanes, los chicos malos del mundo antiguo. Los fenicios eran muy ricos y muy poderosos, y esto provocaba tremendas envidias y celos en el reino de Israel. Los fenicios se llevan críticas muy negativas en la Biblia hebrea. Describen constantemente los lujos, la riqueza y la belleza de ciudades antiguas como Tiro y Sidón, pero a la vez hablan constantemente de que son lechos de corrupción, inmundicia y miserias. Tal vez el origen de tan mala prensa era la envidia. Sus rivales no podían competir con los dueños de los mares. Los increíbles barcos de ese pueblo es lo que busca el explorador Robert Ballard. Para Ballard, encontrar un casco fenicio sería lo más cerca que podría estar de conocerlos. Entre Túnez y Sicilia. En muchos aspectos, seguimos las mismas rutas de comercio que seguían los fenicios. Ballard también domina el Mediterráneo, el mar antaño considerado como el centro de la Tierra. Sus descubrimientos, empleando tecnología de última generación y su instinto, le han convertido en uno de los exploradores más prominentes de nuestra época. Los fenicios son los auténticos marineros antiguos. No tenían una nación gigante, ni un gran ejército, recursos naturales o riquezas. Tenían que sobrevivir con su astucia y su dominio del mar. 11 de junio, 1999. Ballard ha encontrado a los fenicios. Junto con el arqueólogo de Harvard, Larry Stagger, el explorador se sitúa sobre una zona cerca de la costa de Egipto e Israel. Creo que hay algo, pero está a la derecha. Sí. Ahí hay algo. Su hallazgo es increíble. Tiene que ser el grande. Es el botín principal. Es la madre de todos los barcos. Cuando llegamos, yo no miraba el barco hundido. Me estaba fijando en el rostro de Larry. Cuando llegamos, vi cómo su rostro brillaba y me dijo, son fenicios. Por ahí resopla. Era el barco hundido más antiguo jamás encontrado. Su cargamento de ánforas está en una cubierta que ahora descansa a 400 metros de profundidad. Este es el primer barco de la Edad de Hierro jamás encontrado en el Mediterráneo. Muy bien. Pero la auténtica revelación es la localización del barco, apenas a 50 kilómetros de la costa. Prueba de que los antiguos fenicios dejaban la seguridad de la costa y se adentraban en mar abierto. Fíjate cuántas ánforas. Fíjate cuántas ánforas. Fíjate. ¿Es eso el ancla? Sí, ahí está el ancla, sí. Como marinero y empresario, Ballard podría ponerse en la mente de los antiguos marinos. Si piensas en los antiguos marinos, el tiempo era dinero, particularmente para un fenicio. Y no querían perder el tiempo, creo que buscaban el modo más rápido de llegar a cualquier parte. 5 años después, Ballard piensa volver a esta zona. Pero no tiene ni idea de lo difícil que le resultará encontrar a los fenicios de nuevo. En el otro extremo del Mediterráneo, otra búsqueda para descubrir los secretos de los fenicios se desarrolla en lo que antaño era el límite de su mundo conocido, Gibraltar. En ese punto en el que África y Europa casi se tocan, el legendario peñón se levanta sobre el mar, una puerta inconfundible. Sin duda alguna, los fenicios cruzaron este umbral, pero ¿qué era lo que hacía falta para atravesar un portal hacia lo desconocido? Las respuestas salen a la luz en una cueva en la base del peñón. Aquí, los arqueólogos deben ganarse sus conocimientos. La entrada a la cueva de Gorham se encuentra al bajar 350 escalones por la cara del peñón. El arqueólogo español Paco Giles ayuda a liderar el equipo. Estamos en un lugar que es
muy bravío y es bastante complicado llegar a esta cueva. Pero tomamos todas las precauciones posibles para evitar una caída o que haya un accidente. Pero para Giles, los riesgos son un precio justo que pagar. A lo largo de los años han encontrado más de 5.000 artefactos en la cueva, pero no son lo que esperaban. Aquí no tenemos objetos de cocina, objetos de la vida cotidiana de estas poblaciones fenicias. Estos objetos pequeños desde el punto de vista físico, pero muy grandes desde el punto de vista espiritual. El equipo de Giles ha descubierto lo que parecen talismanes personales, amuletos, anillos, abalorios, vasijas de vidrio trabajado. Aunque sean pequeños, pero sí, pues a través de ellos podemos reconstruir el momento principal de la llegada de estos fenicios que dejan aquí esas prendas tan pequeñas. Giles cree que los fenicios realizaban aquí algún tipo de ritual, pero hasta que la excavación esté completa, su naturaleza exacta seguirá siendo desconocida. Aunque hay muchas excavaciones fenicias por todo el Mediterráneo, no se ha encontrado virtualmente ningún tipo de prueba escrita. De hecho, no hay ni un solo manuscrito fenicio original, dejándolos mudos e indefensos a lo largo de los milenios. Los fenicios tuvieron el desgraciado destino de compartir el Mediterráneo con dos enemigos muy celosos, los antiguos griegos desde el 1200 a.C. y los antiguos romanos desde el 300 a.C. Mucho de lo que sabemos de sus ritos y rituales proviene de los relatos críticos escritos por dichos rivales. El historiador griego Heródoto describió un ritual, una especie de encuentro sexual de una sola noche, como algo típico de Fenicia. Toda mujer debía esperar en el templo y acostarse una vez en su vida con un extraño. Cuando se ha entregado, ha cumplido sus obligaciones para con la diosa y puede volver a casa. Creo que de estos pueblos recibimos una visión muy sesgada de los fenicios. La religión que practicaban no era tan distinta de la practicada por muchísimos otros pueblos del antiguo Levante mediterráneo. Tal vez un relato más preciso, pero aún confuso, se puede observar en sus esculturas. Siendo consumados vendedores, los fenicios revelan una naturaleza similar a la de los camaleones, imitando los gustos de sus clientes, los egipcios, los persas, los israelitas. Aunque pueden parecer hipócritas, un descubrimiento en el templo de Esum nos muestra a unos fenicios mucho más sinceros. Los fenicios con hijos enfermos venían a este lugar sagrado al sur de Beirut para pedirle ayuda a Esum, su dios de la sanación. Traían mucho más que oraciones para sus hijos. Las familias fenicias, negociadores hasta el fin, hacían que se esculpieran estas figuras a tamaño real como pago para una cura. Podemos considerar a Esum una especie de médico pediatra. Y esas estatuas eran ofrendas para conseguir el bienestar o la cura de un joven enfermo. El templo de Esum está a las afueras de Sidón, una de las ciudades más ricas y más poderosas en la cadena de ciudades-estado costeras que conformaban la antigua Fenicia. Durante 5 años, la arqueóloga libanesa Claude Dumais-Girard ha estado excavando en Sidón.
Sidón se menciona en la Odisea, se menciona 35 veces en la Biblia. Es una de las ciudades más importantes del levante mediterráneo y uno de los puertos principales, y nunca se excavó en ella. Lo que hace que este lugar sea tan especial es la continua ocupación desde el final del cuarto milenio hasta el primer milenio. Ha realizado un hallazgo increíble. Un hombre que murió en los primeros días de la historia fenicia, durante la época de los cananeos. Pero lo que es más importante, esta es solo una de las 36 tumbas descubiertas en Sidón. Para Spencer y Pierre, el descubrimiento de otro esqueleto podría significar la oportunidad de conseguir más ADN antiguo, pero el descubrimiento de más de 30 esqueletos es una mina de oro genética. Podría suponer un avance importantísimo para los genetistas, si son capaces de convencer a Claude para que les deje algunos dientes. A ver dónde está. ¿Has visto el terreno? Spencer, está ahí. ¿Sí? Es increíble. Se le han caído 2 dientes. ¿Los ves? Sí. Vamos a buscarla. De acuerdo. Quisiera llevarme estos 2 dientes. Se le han caído. Ya no forman parte del esqueleto. Es lo que le diré. Esperemos que ella lo vea así. Es muy difícil conseguir ADN de unos restos. Pero si logras hacerlo, es de un valor incalculable. Son unos datos fantásticos. Los arqueólogos no pudieron excavar aquí durante 15 años debido a la guerra civil del Líbano. Pero ahora la excavación de Claude puede permitirle echar un primer vistazo a los antepasados de los fenicios en Sidón. Lo que tenemos aquí data desde el año 4000 a.C. hasta el V siglo a.C. Pero la importancia de la excavación puede ir en contra de los intereses de Spencer y Pierre. Su investigación tendrá que ceder el paso a la de los científicos que han esperado más de una década para estudiar tales hallazgos. No hay ni un solo lugar en todo el Líbano donde puedas excavar el tercer milenio con tal facilidad. Es una autopista hacia el tercer milenio. Es fantástico. Y solo acabamos de empezar. Vamos a hablar, a ver qué necesitáis. ¿Cuánto tiempo podría pasar hasta que nos dijeras, vale, ahora puedo dejaros una muestra? Depende de lo que necesitéis y del tiempo que tardemos. Necesito dientes. Sí, lo sé. Tal vez, traicionando a sus raíces fenicias, Pierre intenta llegar a un acuerdo. Aquí hay 2 dientes que se están cayendo. Ni se te ocurra. He traído mis herramientas. Lo hará en cuanto te des la vuelta. Necesitamos estudiar una población. Tenemos que estudiar las variaciones entre un grupo de individuos, por ejemplo del 1500 a.C., la época de los cananeos, y otro grupo, digamos entre el 800 y el 600 a.C., la época de los fenicios, a ver si hay continuidad entre dichos pueblos, si hay diferencias genéticas. Y eso nos daría un modo de confirmar los resultados que hemos obtenido gracias a la sangre. ¿Sabes? Eres una gran arqueóloga. Y es un placer y un honor trabajar contigo. Es una excavación muy bonita. Es una oportunidad. Es una máquina del tiempo. Eso ha sido prometedor. Estupendo. Por prometedora que sea la excavación para Spencer y Pierre, es aún más prometedora para otros científicos. Se enteran de que serían los últimos en la cola para estudiar los restos. Con el rastro del ADN de los antiguos fenicios desapareciendo, Spencer y Pierre tendrán que planear su próximo movimiento. A unos cientos de kilómetros de distancia, los problemas del explorador Robert Ballard son mucho más graves. Ballard planeaba volver a los restos fenicios descubiertos en 1999. Pero no podrá ser. Se ha visto obstaculizado por la política internacional. La última vez que estuvimos aquí, en 1999, Israel decía que estábamos en su costa y vinieron con una lancha con ametralladoras y fueron muy persuasivos. También enviaron observadores y nos dijeron que estábamos más allá de sus aguas territoriales. Por tanto, al estar fuera de sus dominios territoriales, no necesitábamos tener su permiso. Pero luego la ley cambió y las fronteras cambiaron y se convirtieron en aguas egipcias. Ballard estaba esperando el permiso final de los egipcios cuando los elusivos fenicios volvieron a escaparse. De repente, recibimos una carta de nuestro Departamento de Estado en El Cairo
diciéndonos que el ejército egipcio consideraba que nuestra misión era una amenaza para la seguridad nacional de Egipto. Vaya, es increíble. Creo que jamás volveremos a ver esos dos barcos. Y eran dos barcos muy importantes. Nunca se había encontrado un barco fenicio. Así que básicamente estamos como al principio. En lugar de cancelar el proyecto, Valar decidió retomar la caza. Uno de sus nuevos objetivos es un antiguo canal marítimo entre las islas de Malta y la mayor colonia de Fenicia, Cartago. En el 800 a.C., los fenicios extendieron su alcance por el Mediterráneo y fundaron Cartago, que significa ciudad nueva en fenicio. Desde sus raíces fenicias, la colonia creció hasta dominar la región, sobrepasando con el tiempo el poder de sus fundadores. Para Spencer y Pierre, Cartago tiene un atractivo natural. Vamos a los lugares identificados en las fuentes históricas como asentamientos fenicios, lugares como Cartago. Tomamos muestras de la gente de allí, miramos los linajes genéticos que tienen y comprobamos si alguno de ellos se puede relacionar con el Líbano. La sangre obtenida aquí será de la última recogida para esta fase de la investigación. Spencer y Pierre comenzarán entonces la tediosa y larga empresa de analizar los datos genéticos. Mientras tanto, Valar está rastreando una antigua ruta comercial entre Malta y Cartago. La zona a la que nos dirigimos es famosa por la cantidad de naufragios. Sabemos que los fenicios pasaban por esta zona en incontables ocasiones. Y estadísticamente, muchos no sobrevivieron. Y este es el lugar donde podríamos encontrarlos. Valar busca utilizando un sistema de imagen óptica al que llama Argos. Jim, ¿me oyes? Sí. Vuelve al 7. Muy bien, el lecho es suave, como era de esperar. Argos permite que Bob examine el lecho marino como un explorador en busca de oro. Navegador, ¿tenemos la distancia que hemos recorrido desde que empezamos? Con esta tecnología, el barco de Valar está muy lejos de aquellos barcos de madera de los fenicios. Esta gente tenía un estrecho vínculo con el mar. Yo apenas estoy unido al mar cuando estoy rodeado por una tecnología como esta. Así que me habría encantado navegar con ellos. Me habría quedado sentado mirándolos. Valar se habría sentado junto a marinos que tenían un profundo y estrecho conocimiento del cielo nocturno. Muchos intelectuales creen que fueron los primeros viajeros que identificaron la estrella polar y que la utilizaron para guiarse. Guiados por el ángulo del sol, el vuelo de los pájaros, la temperatura y la humedad de la brisa. Sus mentes eran su brújula. Pero a pesar de sus desarrolladas habilidades, Valar sabe que el mar aún reclama las vidas de muchos. Eso no facilita la tarea de encontrarlos. He visto muchos de estos en mi vida. Grandes cantidades de barro. Ahí hay madera. Para el barco. La búsqueda solo revela unas falsas alarmas. Mira qué ancla. No es de un barco muy antiguo. ¿Es de un barco moderno? Sí, es moderno. Bueno, seguiremos buscando. Solo nos quedan 6,5 millones de kilómetros por recorrer. El Mediterráneo cubre casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados de la Tierra. Los registros antiguos dicen que en el 1100 a.C. los fenicios alcanzaron el paso occidental cerca de Gibraltar. Lo llamaron los Pilares de Melkart, con el nombre de su deidad principal, el dios de las tormentas. Antes de los fenicios, muy poca gente del Mediterráneo se había adentrado en el Atlántico. Esta debía de ser la experiencia más aterradora para los antiguos marinos.
Para enfrentarse a sus miedos, los marinos fenicios intentarían alcanzar algún tipo de trato espiritual. Pruebas de ese trato es exactamente lo que el arqueólogo Paco Giles ha encontrado. Pruebas de que el miedo es lo que ha llenado esta cueva de amuletos. Ellos personalmente, estos navegantes fenicios, realizaban una ofrenda, una alianza o una especie de matrimonio, entre comillas, entre los dioses del mar y su propia persona. Estos objetos que siempre no hablan más de su vida espiritual, sus relaciones con los dioses del mar para que le protejan, o bien con los dioses, con sus ofrendas al paso difícil y complicado del estrecho de Gibraltar hasta llegar al fin del mundo. ¿Qué es lo que les impulsaba a cruzar los pilares, dejando atrás la relativa seguridad del Mediterráneo? El deseo de enriquecerse rápidamente. Había un factor apremiante y un factor atrayente que impulsaba a los fenicios durante sus viajes. El factor apremiante era que vivían en la frontera con grandes imperios que constantemente les pedían tributos. Tenían que producir riquezas para pagar a sus conquistadores. El factor atrayente era que también podían conseguir riquezas para ellos. En la cúspide de la Edad de Hierro, el deseo del mundo antiguo por el metal crecía, y los fenicios estaban ansiosos por descubrir nuevas fuentes. Era ese enorme apetito el que animaba a los fenicios a seguir avanzando cada vez más en busca de nuevas fuentes de antiguos metales, incluyendo el mismísimo hierro. Una vez que se aventuraron más allá de los pilares, no se detuvieron. Herodoto escribió que los fenicios circunnavegaron África en el 600 a.C., unos 2000 años antes que el explorador portugués Vasco de Gama. Otra narración nos cuenta una posible expedición a África Occidental. El capitán escribió haber visto cocodrilos, hipopótamos y mujeres con cuerpos peludos, llamadas gorilas. Los exploradores despellejaron a 3. El navegador fenicio Himilco supuestamente se enfrentó a las duras mareas del Atlántico hasta la costa de Gran Bretaña, todo en busca de estaño. Si estas historias son auténticas, entonces fueron los fenicios quienes comenzaron con la primera época de exploración occidental, siglos antes del nacimiento de Cristo. Cualquier pista de ese glorioso pasado ha esquivado a Robert Ballard. Su búsqueda por el antiguo canal marítimo cerca de Cartago le ha dejado con las manos vacías. Pero para Ballard, el juego aún no se ha terminado. Conoce un lugar donde puede encontrar otro tesoro: barcos romanos naufragados que estaban basados en diseños fenicios. Tiene algo más que una corazonada. Roma deseaba los barcos fenicios y sus rutas marítimas, una envidia que les llevaría a tener conflictos con Cartago y que provocaría el capítulo final de la historia fenicia. Cartago era el enemigo más aterrador al que se enfrentaron los romanos. Tenía un poder naval impresionante, mientras que los romanos no tenían barco alguno. La envidia y los celos de la riqueza de los cartagineses jugaron un papel importante en el modo en el que los romanos describieron Cartago como una sociedad diabólica y corrupta. Los antiguos escritores afirmaban que en las noches de luna llena, los sacerdotes cartagineses ofrecían un niño vivo como sacrificio a los dioses en tiempos de guerra, hambre o epidemias. Flautas, panderetas y liras ahogaban los llantos de los padres. Sus cenizas y huesos eran puestos en pequeñas urnas y situados con otros en un cementerio de sacrificios en el terreno de sus dioses. Sabemos que los israelitas, los griegos y los romanos odiaban a los fenicios y a Cartago, y constantemente los describían de forma negativa. Pero es sorprendente que todos eligieran la misma historia. Resulta tan sorprendente que de hecho muchos creen que tiene que haber algo de verdad en ello.
Aunque las versiones provienen de sus rivales, la arqueología parece confirmarlas. Las pruebas que ha encontrado la gente de que los cartagineses sacrificaban a bebés parecen bastante sólidas. En santuarios que los cartagineses denominaban tofets, encontraron los huesos quemados de bebés metidos en urnas. Desde los años 20, los arqueólogos han descubierto 20.000 de estas vasijas mortuorias. Estas historias fortalecían el odio de Roma por Cartago. La envidia imperial, tal vez amplificada por una afrenta moral, les llevó a la guerra. Pero Cartago era un enemigo formidable. La colonia fenicia evolucionó hasta convertirse en una potencia naval incomparable. Sus elegantes barcos de guerra eran los más potentes del mundo antiguo. Con varios niveles de remeros y una proa recubierta de bronce para embestir, podían hacer estragos entre las flotas enemigas. Pero lo que era más impresionante era el puerto donde atracaban. Construido en el pináculo del poder cartaginense, el puerto tenía secciones tanto para navíos comerciales como navíos de guerra. Rodeando una torre en una isla artificial, había zonas de amarre para más de 150 barcos de guerra. Este era el corazón de su poder marítimo. Nada suponía una mayor amenaza para Roma. Las dos antiguas superpotencias lucharon durante más de 100 años en lo que se conocieron como las guerras púnicas. En el 146 a.C., Roma por fin derrotó su armada y saqueó Cartago, destruyendo lo que había comenzado 700 años antes como una colonia fenicia. Roma ahora gobernaba el Mediterráneo y sus barcos navegaban libremente por los mares. Bob Ballard, ahora determinado a hacer un último esfuerzo, está anclado sobre dos de ellos. Aquí es donde se libraron las guerras púnicas. Las antiguas narraciones daban esperanza a Ballard. Sabe que los romanos estaban tan celosos de los barcos fenicios que una vez capturaron una flotilla cartaginesa y copiaron cada barco, tabla a tabla. Las intenciones de Ballard son un poco menos ambiciosas. Él piensa utilizar el excavador Hércules para quitar los numerosos artefactos de la superficie del barco hundido y luego mirar debajo para examinar partes clave del casco. Velocidad cero, estamos justo sobre el objetivo. Sí, recibido, estamos sobre el naufragio. Pero Ballard debió de enfadar a uno de los dioses fenicios porque en esta expedición no tiene nada de suerte. Dios, no tengo presión hidráulica. Eso no puede estar bien. No, no puede estar bien. Mira la cámara. No tengo presión hidráulica, Jim. No tengo presión hidráulica, nos hemos hundido. Estamos muertos. Estamos muertos. En unos pocos días el revolucionario excavador sufre continuas y finalmente letales averías. ¿Qué demonios ha sido eso? No. Es el fin de esa herramienta. Tenemos un vehículo que no nos ha dado ningún aviso antes de estropearse. Después de un mes en el mar, de 3 localizaciones distintas y de kilómetros de lecho fangoso, todo se ha terminado. Para Ballard, que siempre ha querido conocer a los fenicios, incluso la tecnología más avanzada ha sido inútil para descubrir sus secretos. ¿Serán capaces los fenicios de eludir también a los investigadores genéticos? Después de analizar incontables muestras de sangre, Spencer Wells y Pierre Salois han identificado una serie de marcadores genéticos, los genes que definen a un fenicio como fenicio. Por primera vez, hemos podido identificar una serie de lo que llamaremos linaje genético fenicio.
Y esto nos permitirá rastrear la extensión de esta población marina por el Mediterráneo y tal vez más allá. Siguiendo estos linajes han realizado un curioso descubrimiento sobre Cartago. En la más grande de las colonias fenicias se encuentran pruebas genéticas de que menos de un 20% de la población actual lleva el marcador fenicio. ¿Qué significa eso? Podría significar que un pequeño grupo de fenicios, una élite, gobernaba una gran población en Cartago y que no tuvieron un gran impacto genético allí. La otra posibilidad es que los romanos, cuando vinieron y conquistaron Cartago, pudieron haber diezmado la población que llevaba este linaje fenicio y sencillamente no los vemos hoy. Spencer y Pierre también pueden arrojar una nueva luz sobre los primeros días de los fenicios. Han puesto a prueba la controvertida teoría sobre los fenicios y los pueblos del mar. Los pueblos del mar tal vez adoptaron la cultura fenicia, provocando su gran salto adelante. Pero los científicos no han encontrado pruebas genéticas de que esta gente se haya mezclado con los fenicios. Tal vez la más poderosa revelación proviene del pueblo del Líbano. El estudio revela que los libaneses de hoy, los fenicios y los cananeos son la misma gente. Los fenicios estaban aquí mucho antes que Cristo y Mahoma. Y lo que los resultados genéticos nos cuentan es que los libaneses de hoy, ya sean cristianos o musulmanes, están todos unidos por esta reserva genética. Forman parte de una gran familia. Por tanto, los resultados genéticos están uniendo a la gente, no separándolos. Para el constructor de barcos Abu Elías, cuyo barco de la reconciliación está a punto de ser botado, toda esta herencia compartida descansa en la quilla de su barco. Tanto pescadores cristianos como musulmanes, elegidos por el constructor, llevan este barco por primera vez. No hay mejor sensación. He logrado mi sueño. Antes de este momento no entendía a los fenicios. Ahora los conozco y los entiendo, como marineros y como humanos. Mientras la ciencia ha revelado que todos están relacionados por la sangre, estos fenicios modernos están cada vez más unidos por el mar. Algo que Abu Elías parecía saber desde el principio.